Las nuevas tecnologías de la información, lo que conocemos como TIC, han revolucionado el estilo de vida de los adultos, ¿verdad? Pero sin duda el cambio más espectacular se ha producido en los menores, ya que han nacido pues con todas estas nuevas tecnologías. Su forma de vivir, la infancia y la adolescencia se ha modificado. Y también la de los adultos, ¿verdad? Nuestra vida ha cambiado con las nuevas tecnologías. La forma de comunicarnos ha cambiado absolutamente. Ya no llamamos tanto por teléfono, incluso podemos realizar nuestras compras a través de un móvil, podemos hacer las gestiones con las administraciones, con los bancos. En fin, que todo esto es una revolución. Estamos en un mundo absolutamente diferente al que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, pero esto a veces, que tiene, por supuesto, muchísimas ventajas, genera también algún problema, lo que conocemos como tecnoestrés. Hoy queremos plantear este asunto en nuestro gabinete psicológico y nos acompaña Diego Fariña, que es, aparte de psicólogo, también informático del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Diego, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tú eres psicólogo e informático, o sea sí. que, bueno, tú te puedes tratar tú mismo, ¿verdad? O sea, no hay problema. Me puedo tratar y arreglar mi ordenador. Y arreglar tu ordenador, o sea que lo tienes, vamos, 2 en 1, está muy bien. Pero tú decías, la gente habla de las nuevas tecnologías casi no en plano negativo, pero sí a veces cuando nos referimos a esto del estrés como algo muy negativo, pero tenemos que ver de forma positiva no el estrés que produce, pero sí las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, eso es lo que te explicaba fuera sí, de sí, línea, de antena, ¿no? sí. Efectivamente, uno de los mayores problemas que nos encontramos cuando oímos hablar de tecnología y comportamiento humano, que es en realidad un poco el tema en el que trabajo, es que el punto de vista siempre, por lo general, es bastante crítico. Un punto de vista crítico y reflexivo acerca de algunas circunstancias, como en este caso del uso de las tecnologías, no es para nada negativo, es positivo. Pero sí cuando desvirtuamos un poco los aspectos verdaderamente beneficiosos que tiene la tecnología, que ha tenido, que tiene y que tendrá para el desarrollo efectivamente del ser humano. Es que hoy en día ya no podríamos vivir, ¿verdad? Si nos quitan Google, por ejemplo, si nos quitan el ordenador, si se nos va la línea de Internet, nos sentimos absolutamente desvalidos. No sabemos estar ya sin todo esto. Pero esto tampoco es bueno. Efectivamente, lo que es la ausencia de Internet, podemos sentir la misma ansiedad que nos puede generar, por ejemplo, perder lo que es la luz una tarde de sábado, ¿no? O una tarde de domingo, donde justamente estamos en casa, estamos abrigados viendo la tele y de pronto desconecta la luz. Vamos a generar la misma ansiedad cuando perdemos la conexión de Internet que cuando se nos va la luz. Lo que pasa es que estamos habituados a trabajar con la luz, a usar la luz y lo vemos como una realidad indispensable. Sin embargo, las tecnologías aún nos estamos adaptando para que también las tengamos que considerar una realidad indispensable, como es el caso de la luz. Pero mira, a ver, si yo salgo de mi casa sin el móvil, me siento como desnuda. O sea, es algo así, es que es literal. Es que ya es como algo, un apéndice de nuestro cuerpo. O sea, tenemos que ir siempre pegados al móvil. Es más, vamos caminando y vamos mandándonos WhatsApps, leyendo WhatsApps. La gente va como autómata, riéndose. Yo he visto imágenes, o sea, cuando vas a un centro comercial, por ejemplo, que es un lugar donde podemos observarlo perfectamente. Y ves a la gente pegada al teléfono permanentemente. Esto es bueno. Hortensia, lo que acabas de decir, la verdad que es una cosa que yo he reflexionado acerca varias veces y creo que tengo algún artículo en mi blog que va en ese sentido. Lo que estamos, justamente lo que acabas de decir de leer un mensaje o ver un determinado contenido y provocar una emoción, como es la risa, en sí no es negativo, es positivo. Y te explico por qué. En determinados momentos podemos recurrir al móvil para tener contacto con una persona o con un chiste o con una broma que verdaderamente nos ajuste al momento que estamos pasando. Es decir, cuando nosotros nos encontramos mal, es normal que recurramos a un amigo que es el que siempre, o a un familiar, que es el que siempre nos sirve de apoyo para encontrarnos mejor. Ahora, como comentas, ese apéndice que significa el móvil, nos permite conectar en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar, con la persona que necesitamos para sentirnos bien, o con ese chiste que nos alegra la vida, o con esa canción. Claro, pero eso es bueno, ¿vale?
pero tampoco es bueno estar todo el día pendiente de eso, porque tenemos una dependencia. Si mandamos un WhatsApp y no tenemos una respuesta inmediata, nos crea un problema. Sí. Si llamamos por teléfono y no nos responden inmediatamente, nos crea un problema también. Si buscamos algo, yo qué sé, en la red y no tenemos una respuesta inmediata, también nos crea un problema, nos crea cierta ansiedad. Eso no es bueno. Efectivamente, tal y como comentas, que genera ansiedad. Pero eso está ocurriendo. Sí, Ujú. pero depende del contexto. Y te explico también por qué. Efectivamente, tú te dedicas a las noticias, Sí, a la comunicación. a la comunicación. Es indispensable que estés completamente, diariamente comunicada. A ti en cualquier momento puede venir un invitado que trate un tema que efectivamente tú no conoces. Claro. Es decir, depende del contexto. Si verdaderamente estás pasando un fin de semana familiar, o unas navidades, o estás yendo al cine, y la necesidad que tienes, o digamos la necesidad imperiosa que tendrías, es de desconectar en ese momento de la tecnología y dedicarte a las relaciones cara a cara. Pero Diego, no se la hace, porque yo he ido a restaurantes donde hay una pareja y cada uno está con su móvil, o una cena familiar y cada uno con su móvil, e incluso riéndose solo, jijijijiji, que tú lo miras y dices, ¿qué está haciendo? Eso ocurre también, o sea, que tiene su aspecto bueno, pero también tiene su aspecto negativo. Exactamente, sí. Ujú. Todas las cosas tienen aspecto positivo Claro, y y negativo, negativo. lamentablemente. Ujú. La tecnología ha traído consigo muchas ventajas, pero también desventajas. Digamos que la tecnología lo que hace es una amplificación de lo que de lo que existe ya en el mundo sin tecnología. Lo único que hace es amplificarlo. Y acercarnos. Amplifica las cosas buenas, pero lamentablemente también amplifica las cosas malas, que es justamente la que estás comentando. Claro. Efectivamente, uno de los problemas que encontramos es que justamente no hay una educación digital. No hay nadie que nos prepare al mundo digital. El mundo digital ocurre, nos pilla casi de imprevistos, en 10 Pero años además las cosas han cambiado. claro, pero además es que tenemos tantas redes sociales. Yo antes te describía, aquí, al micrófono cerrado, decía, es que a mí misma me produce cierto estrés tener tantas vías de comunicación, porque a veces me siento como un poco descontrolada. Porque por un lado tengo los correos electrónicos, los SMS, que eso ya parece, no digo que haya pasado, pero bueno, pero que seguimos utilizándolos. Después tenemos, pues, Internet, tenemos la prensa online, o sea, los digitales, la prensa escrita, y después el WhatsApp, o sea, el Facebook, el Twitter. O sea, por la mañana, cuando uno se levanta y tiene que ver todo eso antes de ponerse realmente a trabajar, es que son muchos canales de información que no puedes dejar de ver, de abrir. Y yo creo que eso, para mí me parece un exceso. Yo no sé si tú como profesional Sí. te parece un exceso. La sobreinformación, de hecho, Claro. que es lo que comentas, es uno de los síntomas, y de los síntomas, no, de los disparadores de estrés en las personas. Es verdad, hay una sobreinformación mediática, en el caso de que comentas, también hay una sobreinformación en Internet de temas relacionados con la salud, pero lo importante es que haya moderadores de esa información. ¿Y quién puede moderar eso? En el caso, yo creo de que tú podrías ser una buena moderadora de justamente eres una usuaria de las nuevas tecnologías, conoces bien las tecnologías, y yo creo que tú has empezado ya a discriminar qué páginas son las que tienes que consultar por la mañana y qué páginas seguramente son las que tienes que consultar a media tarde. ¿Es así? Claro, claro. Tú digamos que estás gestionando tu tiempo a razón de las tecnologías. Verdaderamente tú has aprendido eso en base a la práctica. Lamentablemente hay muchos chicos jóvenes que no tienen esa capacidad de discernir entre la información que es importante y la que no. Claro. Y ese es uno de los problemas que efectivamente tenemos, la falta de educación digital. Claro, por eso, entonces vamos al problema, ¿verdad? Porque si es bueno y eso queda, vamos, patente, que es buenísimo, que ha sido un avance para la humanidad espectacular, que yo me pueda comunicar con un amigo que tengo en Japón, si es que lo tuviera, o en Bolivia o en la China, da exactamente igual. Eso es fantástico y además inmediatamente. Pero lo que no es bueno y no es sano es tener dependencia. ¿Cuándo se puede considerar que una persona tiene dependencia de las nuevas tecnologías? Digamos que una persona, ahí es donde radicaba antes la diferencia que te hacía. Si tú usas el móvil para plano profesional, verdaderamente no se puede considerar que estar conectado todo el día sea, en el caso, por ejemplo, de tuya, Hortensia,
sea digamos que un defecto, una dependencia. Es que obligatoriamente por tu Claro, trabajo tienes que es estar una herramienta conectada. de trabajo. Cuando ya la dependencia llega hasta el punto de que hay momentos que verdaderamente tendrías que estar desconectada porque estás en vacaciones, porque es por la noche, porque te han dado las 2 de la mañana, y efectivamente tu finalidad es seguir conectada y seguir justamente no utilizándolo con ningún objetivo concreto, que puede ser tener información acerca profesional o información de salud, sino que lo estés usando como una forma de gastar tu tiempo. Bueno, incluso de combatir la Ahí es soledad. cuando... Muchas Exacto. personas también lo utilizan para eso, que Pero eso tampoco es malo. bueno, pero hasta cierto punto, porque también es mejor relacionarte con alguien o que tengas a tu pareja Exactamente. y que tú estés a través de la red y que bueno, o sea, que eso puede crear incluso problemas. Justamente sería un apoyo para personas que efectivamente, a lo mejor por una discapacidad física, no se pueden estar relacionando con otros En de eso, una manera evidentemente, tan claro. cotidiana. Pero sí, cuando tú estás, digamos que privando privando de tu vida social a costa digamos, de estar en las nuevas tecnologías, privándote de tu ambiente laboral a costa de estar en las nuevas tecnologías. Cuando tú ya empiezas a gastar parte de tu tiempo, el que puedes efectivamente pasarlo con tu familia o pasarlo con tus amigos, en las nuevas tecnologías, cuando verdaderamente empieza a radicar un problema, O sea, ¿no? que ahí es cuando hay un problema. Bueno, vamos a ir por partes. Sí. En principio, a mí me gustaría abordar el exceso de uso de las nuevas tecnologías y esa respuesta inmediata que se pretende de las nuevas tecnologías. Pongamos, por ejemplo, los chicos, ¿eh? Los chicos que de 15, 16, 17 años o incluso más chicos. O sea, ¿a partir de qué edad un niño o un joven debe tener un aparato, por ejemplo, un teléfono? Tú como psicólogo, si te viene un padre y te dice, oye, mi hijo es que me está demandando y esto me está creando un problema, ¿a partir de qué edad se le debe dar a un niño un teléfono móvil, por ejemplo? Vale, aquí tenemos que separar dos cosas, ¿no? ¿Mm? Porque el teléfono móvil en realidad es un medio de comunicación. Sí. Cuando nos referimos a móvil, nos estamos refiriendo, o creo Que móvil entender, casi a es una... smartphone, ¿no? Claro, claro, que ya es un ordenador, Y sí. cuando estamos pensando en smartphone, estamos pensando que estamos pagando los adultos a ese niño una tarifa de plano, De una plana. tarifa plana de datos Ujú. para que pueda conectarse a diversos aplicativos. Mm. Vamos sumando cosas, porque ahora vamos a pensar en qué aplicativos se tienen que conectar. Claro. Pensamos en Facebook y WhatsApp, que son por lo general, luego también está Instagram o está el Twitter, pero por lo general Facebook y WhatsApp son dos de las herramientas que más pueden ser útiles para ellos. Pero ¿a partir de qué edad? Esas herramientas están definidas para su uso a partir de los 16 años. O sea que ya partiendo de esa premisa, cualquier niño menor de esa edad, si instala un aplicativo de esas características en su móvil, tiene que ser con una autorización por parte de sus progenitores o de su tutor. Yo creo que eso ya es parte como punto de partida de decir a qué edad puede tener no el niño el móvil, porque perfectamente puede tener un móvil para Con 10 poderse años comunicar contigo. porque los padres trabajan y se necesitan, ¿vale? Exactamente. Pero entonces no se le pueden poner esas aplicaciones, ¿verdad? En principio, Claro. no. A no ser que se considera que ese chico de 15 o 14 años es responsable para el uso. Bueno, pero... Y de ahí viene la educación digital. Cuando nosotros empezamos a operar con la responsabilidad digital con los niños, a partir de los 15 años hay un problema. Cuando nosotros no operamos en el colegio con responsabilidades digitales, hay un problema. Si nosotros educamos a los niños, te voy a poner un ejemplo. Cuando estamos en la cola de un cine, nosotros acostumbramos a coger al niño y ponernos el último, no ponernos en medio. Porque le estamos enseñando que cuando hay una cola tenemos que guardar el turno. Claro. Ahora mi pregunta es, ¿qué verdaderamente le estamos enseñando acerca del uso del móvil? Prácticamente nada. Porque los padres también nos ha sobrevenido todo esto, claro, porque no Exactamente. estábamos educados en el uso de esas nuevas tecnologías. ¿Y cuándo se produce y cuándo un niño gestiona mal, por ejemplo, porque está con el móvil, con ese smartphone y está con pues el Facebook, el WhatsApp y no recibe esa respuesta inmediata? Hay niños que se sienten fatal, que se sienten estresados. Ahí podríamos hablar de ya una patología, un problema. Eh, ¿Eso es lo que Cuando podríamos llamar el tecnoestrés? el tecnoestrés, partimos de la base de que en realidad digamos que la Biblia, digamos, de patologías en la psicología es el DSM-4, ¿no? Ahora el 5 que salió. Hasta el DSM-5 no se reconocía ninguna adicción conductual como patología.
Y a partir de DSM-5, que salió aproximadamente hace un año, se ha considerado el juego como una patología, el juego patológico, y no el juego online, sino el juego fuera del ambiente, los juegos offline, ¿no? Offline, fuera de la red. En definitiva, partiendo de esa premisa, no podríamos hablar de una patología propiamente dicha o al menos reconocida por la APA. Clínicamente, sí. Exactamente. Tenemos que estar definiendo algún desorden, como puede ser un desorden de conexión a Internet o un desorden digital o un desorden online, una determinada afectación que sí podríamos definirla como adicción, pero que no está reconocida como tal. Bueno, pero sí existe. Pero sí existe. El tecnoestrés existe de todas formas. Claro, claro que existe. Y Sí. entonces, ¿cuándo se puede preocupar? Pues, por ejemplo, una persona que depende pues de eso, de las nuevas tecnologías permanentemente y no tiene esos... no pone el off cuando lo tiene que poner. Es decir, llega la noche y sigue ahí conectado y está pues permanentemente en las redes... Tanto mayor como joven, o sea, bueno, ya no digo niños, como joven. ¿Cuándo, o sea, debemos desconectar o debemos tratarlo? O sea, cuando nos crea ansiedad, que me imagino yo que es sudores, o sea, me siento mal, me siento ansioso, venga a abrir el móvil, necesito tener una respuesta inmediata. Eso lo tenemos que tratar, ¿no? Sí. El tecnoestrés, cuando hablamos de tecnoestrés, tiene, digamos, que dos vertientes. Es que es para un poco aclararlo, porque estamos mezclando términos. El tecnoestrés tiene dos vertientes. El estrés propiamente dicho no es malo a no ser que se prolongue en el tiempo. Es decir, si nosotros estamos previendo una cita íntima o un partido de fútbol, verdaderamente nos sentimos en un grado de estrés. O cuando estamos preparando un examen, y eso relativamente no es malo, a no ser que se prolongue en el tiempo. Claro. El tecnoestrés efectivamente puede tener connotaciones positivas, porque estamos ansiosos de trabajar con un iPhone nuevo, hacer un iPhone nuevo y estamos haciendo las colas estas que se hacen inmensas cuando sale un nuevo dispositivo. Sí, pero eso es una ilusión. Pero es de alguna forma ansiedad por la tecnología. Sí. Entonces el tecnoestrés, digamos que luego se divide en dos vertientes. Por un lado el tecnostrain, que digamos que es una deformidad y es los aspectos negativos del tecnoestrés. Y por el otro lado, la tecnoadicción, que justamente creo que es la que te estás aludiendo tú. La tecnoadicción efectivamente es un uso muy compulsivo y prolongado en el tiempo. Vuelvo a decir que es exactamente el mismo comportamiento que tuviéramos con otro tipo de adicciones. Si nosotros nos encontramos con que la persona no duerme, con que la persona utiliza las tecnologías sin un objetivo definido, no para encontrar un trabajo de clase, porque perfectamente el chico puede estar haciendo un trabajo de clase y estar 2 horas conectado a Internet, y eso no tiene que verse como algo negativo. Pero si es que mi amigo no me responde inmediatamente... Cuando vemos que la persona prolonga en el tiempo, empieza a tener fracaso académico, empieza a tener fracaso en las relaciones, empieza a descuidar aspectos de higiene personal, empieza a descuidar aspectos de su vida social. En ese caso, cuando esa persona llega a ese punto donde no se está desarrollando de una manera, digamos que normal, es cuando nos tenemos que empezar a preocupar. Pero sobre todo, conocer el objeto por el cual está haciendo uso de la tecnología. Porque necesariamente si estuviera, como digo, preparando un trabajo de clase, no tendría connotaciones negativas. Bueno, me dice un oyente, dice, cuando un cliente, supongo que tiene un bar, me imagino, dice, cuando un cliente me pregunta si tengo wifi, yo les digo en plan divertido, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Hay un dicho, cuando la tecnología avanza, el pueblo se atrasa. Bueno... En comunicación, sí. Yo creo que a veces, o sea, tenemos excesiva comunicación, pero después interpersonal, o sea, de tú a tú, ahí yo creo que sí que estamos retrocediendo un poquito, ¿verdad? Es verdad que los menores no están teniendo, digamos, esas señales físicas o de la kinestesia, ¿no? El movimiento corporal que nos da a entender determinadas expresiones emocionales y que nos crea, digamos, que la empatía, ¿no? Es verdad que los menores están privándose un poco de ese tipo de relaciones empáticas. Pero los mayores quizás no nos hemos visto tan perjudicados por el tema de la comunicación. De hecho, hay estudios que lo corroboran. Respecto al comentario del oyente, yo tengo, digamos, que otra cita que va un poco en el sentido contrario, y es que las tecnologías siempre han creado un poco de miedo y ansiedad. Absolutamente siempre. Eso también, yo te quería preguntar justo ahora por lo contrario, por aquellas personas que se niegan a utilizarlas, que dicen, yo no quiero que me localicen, pero en el fondo es un poquito de mieditis, ¿verdad? Sí. Es que iba a aludir justamente a una cita de Platón que hace en el Fedro de Sócrates, que justamente Sócrates lo que decía era de que la escritura
la innovación en aquella época de la Grecia clásica, que era la escritura iba a disminuir nuestra capacidad memorística. Es lo que decía Platón. Fíjate. Era la tecnología que había en aquella época. Y han pasado siglos y siglos. Verdaderamente la escritura para nada tuvo, digamos, que ese fin que proponía el sabio Sócrates. Con la tecnología hay que verlo de manera similar. Lo que tiene de peculiar este avance tecnológico de las tecnologías TIC es que verdaderamente influyen en la comunicación de los seres humanos, influyen en los aspectos sociales que hacen que nos relacionemos entre nosotros. Por eso hay que prestar, y vuelvo a repetir, una atención muy especial a lo que es el mundo de los pequeños, de los menores, y de cómo se empiezan a relacionar con las tecnologías. Sí, sobre todo controlarles, eso sí que es muy importante. Controlarlo y gestionarlo, sí. Y saber gestionarlo. Los padres, digamos que tienen que formarse, es inevitable. Sí, hablábamos ayer justo de los abusos, de la pederastia. Y bueno, pues Abel Román, que es bueno, pues el coordinador del Centro Cívico contra la Pederastia, decía que una madre, bueno, pues le había comentado que si su hija había recibido, y él le preguntaba, bueno, ¿y su hija con esta edad por qué lleva un móvil? ¿Por qué tiene acceso a Internet? Es que eso hay que controlarlo. Exactamente. Eso sí, los padres tienen que estar muy, muy atentos a eso. Eso sí es cierto, porque es un arma muy potente, muy beneficiosa, pero también muy destructiva. Y podemos ver la parte muy positiva, pero también una parte muy, muy negativa. Bueno, tecnoestrés por exceso y por defecto, ¿verdad? O sea, aquellos que tampoco utilizan las nuevas tecnologías, ¿consultas en ese sentido tienen ustedes o no? O sea, tienen más bien por exceso, ¿verdad? Sí, es que digamos que todavía estamos viviendo un momento en el que la persona que se niega a usarla tiene cierta cabida, pero hay que entender de que verdaderamente la tecnología está ahí, la tecnología no va a parar, podemos aprender de la tecnología, podemos aprender buenos hábitos y buenas costumbres de uso, lo que no podemos es darle la espalda, porque darle la espalda, digamos que podía provocarnos tecnofobia, que digamos que es un miedo irracional a las tecnologías que puede llevar incluso a conductas agresivas, a no me saque fotos o no quiero móviles delante. Sí, o sea, justo pues lo contrario. Bueno, pues lo que hay que hacer es poquito a poco, que además las nuevas tecnologías no muerden, todo lo contrario, o sea, irse adaptando, porque si no serán... Yo lamento decirlo así, pero los analfabetos que conocíamos, bueno, yo ya tengo cierta edad, hace años, ¿verdad? Aquellas personas que no sabían ni leer ni escribir y que con el tiempo pues se fueron quedando atrás. O sea que aquí hay que poquito a poco irse, o sea, no tenerle miedo. Poquito a poco, porque además en el momento en que ves que las manejas, o sea, son cosas muy sencillas y elementales, pero claro, es que vamos a depender para eso, para hacer gestiones en bancos, para hacer gestiones en administraciones, hasta para hacer la compra, o sea, que no podemos quedarnos obsoletos, porque eso sí que puede quedar también un estrés importante. Y en cualquier caso, en el caso de que hubiera algún tipo de dificultad, como puede ser estas que hemos comentado, de que digamos que se podía clasificar una conducta de tecnoadicción, o que una persona verdaderamente está desbordada por la nueva tecnología, por exceso o por defecto, verdaderamente pues hay intervenciones que son prácticas útiles, incluso protocolos que se pueden poner en marcha en colegios, en organizaciones también, justamente para prevenir cualquier dificultad que haya en este aspecto. Pues Diego, es un tema muy interesante, da de sí para otro programa, o sea que volveremos a llamarte para seguir hablando de esto. Diego Fariña, que es coordinador de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y además informático, o sea que domina perfectamente ambos campos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.